¿Cómo habrá sido este primer día del aislamiento social preventivo y obligatorio? Ya está con nosotros el doctor Francisco Aguilar, el presidente del COE. Doctor Aguilar, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo, doctor. ¿Cómo está hoy el sistema sanitario en la provincia de Salta, doctor? Bueno, como yo decía ayer, el sistema está en alerta máxima. Alerta máxima es cuando uno tiene un porcentaje cercano al 90% de ocupación. Entonces, por supuesto que ese porcentaje oscila todos los días, ¿no? Porque hay pacientes que se va de alta, etcétera. Pero es un porcentaje muy cercano al 90%, que hay días que lo supera un poquito y hay días que baja un poquitito. Pero es un promedio de 90%. Eso se llama alerta máxima. En el norte, que estamos más preocupados, porque en el norte está un poco peor que acá, estoy hablando del departamento de San Martín y Orán, esos dos departamentos están en un sistema casi de saturación, con muchos problemas de recursos humanos, muchos médicos enfermos, enfermeros también, y con un problema de recursos humanos importante, ¿no? Por eso es que el Ministerio mandó el viernes personal sanitario hacia allá, con algo de insumos también. Doctor, ¿confían en que la gente pueda entender en estos días qué es lo que está pasando con el sistema de salud? Que estos 14 días sean realmente para que se pueda ayudar a todo el sistema sanitario. ¿Confían en que los salteños de una vez por todas puedan entender la situación? Yo sí confío. Por supuesto que hay que confiar porque de todos depende, no depende solamente para vencer una pandemia, que nadie tiene experiencia en esto obviamente, pero para vencer una pandemia de estas características, que de transmisión tan fácil, pues se transmite tan fácil el virus que uno si no se cuida mucho se va a contagiar. Entonces para vencer esto uno necesita de ese compromiso, de ese respeto por el otro. O sea que es muy importante la actitud de la sociedad. No es que el sistema de salud tenga más camas o menos camas, eso es una parte. Eso cuando el paciente ya está grave. El tema es no llegar a que el paciente se enferme y esté grave. Y eso depende de las actitudes de todos, de cada uno de nosotros, de no contagiarnos, de cuidarnos, de no contagiar al otro, de no circular, de no estar cerca, de usar barbijo, de lavarnos bien las manos. Eso depende de una sociedad. Ese es un compromiso de la sociedad y entender que la sociedad entienda que Salta está en un momento muy complicado y que va a ser peor conforme vayan pasando las semanas, ¿no? Bueno, no es demasiado optimista, doctor. Y hace un ratito estábamos en el Hospital del Milagro, hoy es el Día de la Sanidad, y queríamos entrevistar a los enfermeros, aquellos que pudieran atendernos, y nos topamos con un cuadro realmente desgarrador, que era que estaban muchos de ellos a las puertas viendo pasar el carro fúnebre de una de las enfermeras lamentablemente fallecidas. El recurso humano, el equipo de salud también está siendo afectado, doctor, y esto es muy peligroso. Seguro. No escuché la primera parte, pero creo que me dijo que yo no era optimista. Sí, sí. ¿Puede ser? Yo soy optimista. Lo que pasa es que no puedo dejar de ser realista. Acá hay una situación que es real. El que no la quiera ver es porque trata de negar una situación que es real. La situación que estamos viviendo es muy, muy complicada y va a estar peor. Y yo quiero que todos me escuchen lo que estoy diciendo, porque es muy importante que sepamos lo que viene. No es que no sea optimista, soy optimista de que vamos a poder hacer un montón de cosas, pero la situación sanitaria del mundo ha sido choqueada claramente. Pero no es cuestión de optimismo o no, el optimismo hay que tenerlo siempre, pero no perder nunca el realismo, porque la situación real de Salta es que estamos en una curva ascendente, o sea que lo que viene va a ser peor. Por eso hay que prepararse, por eso hay que prevenir y por eso todas las cosas que estamos haciendo desde el comité. Con respecto a lo que usted dijo de los enfermeros y médicos fallecidos, porque ha habido en las últimas semanas, es una situación gravísima. Es una situación gravísima que muera cualquier persona. Pero encima gente capacitada para curar a los otros es más grave. Por eso llamo un poco a conciencia nuevamente de la sociedad para que esto lo frenemos entre todos. Lo frenemos entre todos. Todos saben qué es lo que tienen que hacer. Ahora hay que hacerlo. Doctor, ¿cuál es la situación hoy del sistema de salud público y del sistema de salud privado? Hay que dividirlo en regiones, pero hablemos del área metropolitana. Ya les comenté un poco de Orán y de San Martín, que están peor que el área metropolitana.
Por eso que se destina un poco más de ayuda hacia allá. Tiene más saturación que nosotros. El sistema hoy es un 90% de las camas ocupadas, de terapia y de piso. Estoy hablando global. Los números dan muy parecidos entre hospital público y hospitales privados, y sanatorios y clínicas. Hay un compromiso de las clínicas de destinar muchas de sus camas de terapia y de piso a COVID. Cuando digo camas con oxígeno, y de terapia digo camas con asistencia respiratoria, ¿sí? O sea que sí hay un compromiso muy grande de las clínicas. O sea que el sistema sanitario en este momento está en lo que se llama alerta máxima, porque está llegando al 90%. Tenemos que frenar la ola de contagios para que ese sistema no llegue a una saturación completa. Y este ataque de realismo, doctor, que nos hizo despertar a todos, ¿tiene que ver con que no confían en que este aislamiento social preventivo y obligatorio, el cierre de los comercios, la gente que se puede reunir clandestinamente o no? Porque recién veíamos en las filas de una entidad crediticia una cantidad enorme de gente que va a cobrar el IFE del otro lado, Banco Santiago del Estero, con fila de jubilados. Tal vez por eso la realidad se va a hacer más cruda. Sí, esta semana se van a reunir con el ministro de Economía y con el equipo de ellos para diseñar un protocolo de bancos, ¿sí? Un protocolo especial para bancos. Ver las fechas y demás, horarios, todo, para que no haya ese tema de aglomeración, sobre todo de gente grande. Eso es totalmente algo que hay que desterrar porque es una locura. Pues la gente grande aglomerada, es lo peor que puede pasar. Con respecto a una pandemia, las pandemias, que hubo varias pandemias en el siglo pasado y en el siglo XIX, de distintos tipos de pandemias, hubieron confinamientos, ¿sí? O hubieron aislamientos, o hubieron distanciamientos. Todas estas mismas medidas se toman siempre en una pandemia. Lo que pasa es que ahora es mucho más fácil comunicarlo por las redes y demás. Uno hace una normativa y enseguida todo el mundo se enteró. Pero hay dos formas de combatir esto. Uno es encerrando a la gente, con comillas, por supuesto, ¿no? Y la otra es educando a la gente para que tome conductas. Si uno traspola estas medidas a países como Suecia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, si se quiere Uruguay, para ir a un sudamericano, y si se quiere algunas ciudades de Colombia que lo han hecho, que han hecho el método de cuarentena de 40, 60, algunos 90 días y nada más, y después la población ya está educada, o ya aprendió la población y se cuidan solos. Se respetan entre ellos y tratan de no contagiar al otro. Esos sistemas en esos países funcionó bastante bien y no han tenido alta tasa de mortalidad. Nosotros tenemos que hacer las dos, tenemos que optar por una o por otra. Como el sistema de salud está llegando a un punto muy, muy crítico, tuvimos que hacer esta medida, que es, le aclaro que es muy controvertida, y yo personalmente, yo soy anti-cierre. A mí, yo prefiero confiar en la responsabilidad de cada uno y que cada uno trate de poner su parte, de no juntarse y de respetar las medidas, antes que tener que encerrarlo o aislarlo. Es algo que no es correcto. Pero como el sistema de salud se saturó casi al borde de saturación, tuvo que hacer esta medida. No es una medida simpática, claro, para mí no es para nada simpática. Encerrar el comercio, no. A mí no me gusta para nada, pero llega un momento que uno tiene que tomar una decisión y bueno, es la decisión que tomamos. Doctor, le cuento, nosotros todas las mañanas planteamos una encuesta en nuestras redes sociales. En la jornada de hoy le preguntamos a la gente qué es más importante cuidar en estos momentos. Si se quiere, con un resultado donde se demuestra que hay cierta conciencia de la situación, el 78% nos dice que es más importante cuidar la salud, el 22% habla de la economía. Usted, bueno, ya lo ha dejado, por supuesto, a entrever entre tantas de sus respuestas, pero ¿cree que estos 14 días van a funcionar realmente? Acá hay una cosa importante, dos cosas. Primero, yo creo que la encuesta tiene que tener una tercera pregunta, que es: ambas son correctas, porque en realidad lo que hay que cuidar son las dos cosas, porque sin salud no hay economía y sin economía tampoco hay salud. Y además hay que cuidar el aspecto social, que la depresión y la gente que está aislada socialmente está muy mal, ¿no? Tiene un impacto muy fuerte sobre la salud mental de la gente. Yo creo que 14 días sí pueden ayudar bastante, y recordemos esto: cuando uno aísla a una población, el resultado en la curva no es inmediato, empieza a verse a la semana o a los 10 días.
no es inmediato, porque ya hay gente que está enferma hoy y que puede complicarse mañana o pasado, ¿se entiende? O sea que el resultado no es que a partir de hoy bajaron los llamados telefónicos, las ambulancias, las camas ocupadas. Ese impacto en la curva se ve más adelante. Lo vamos a ver recién la semana que viene. Sí, nos puede explicar, doctor, una cuestión. A ver, alguien llama al 136, le dice, estoy con un resfrío muy fuerte, he tenido febrícula, me duele todo el cuerpo y he empezado con tos. Le dicen, quédese en su casa, aíslese, pero en la casa hay un grupo familiar de 7 personas que se van a aislar todos porque hay uno que tiene síntomas de COVID. Ahora, ¿cómo se los contabiliza, doctor? Bien, está muy bueno lo que pregunta. El sistema 148-136 que se lanzó hace 6 días, es un sistema que hay que ir perfeccionándolo con el tiempo. Porque esos sistemas, primero se capacita a la gente, se los vuelve a capacitar, se les hace llamadas para de prueba. A ver. Esto se lanzó porque había que hacerlo muy rápido. Entonces se va perfeccionando a medida que va funcionando. Tiene todavía un montón de errores el sistema, pero se van perfeccionando día a día porque se van capacitando ellos mismos. Ese sistema se le toma todos los datos. Si tienen síntomas clásicos, ya uno los va anotando. Además está acompañado de una página, de una aplicación que es Alta COVID, que uno llena unos casilleros y da una información si el paciente es positivo o no. Pero ese sistema va a funcionar mejor si esta semana podemos ya largar el sistema de llamada saliente. Porque el paciente que sí es telefónicamente positivo, ¿sí? que tiene tos, que le duele la cabeza, le duele el cuerpo, le falta el gusto y el olfato, es un paciente positivo. Según las últimas normativas de Nación, del Ministerio de Salud de la Nación, ese paciente ya es positivo sin PCR, por la pérdida del olfato y el resfrío. Acuérdese que el coronavirus en el mundo ha desplazado prácticamente a las otras enfermedades. Como toda pandemia, las pandemias desplazan. No es que no puedas tener, sí podés tener, pero la probabilidad es muy baja que tengas otra enfermedad respiratoria, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene alguna patología, como una gripe, hoy hay que pensar que es coronavirus. Entonces, el paciente ya queda anotado como un paciente positivo y esa familia queda aislada. Y ahora, que ya está funcionando, pero todavía no del todo bien como queremos, es la llamada saliente. A ese grupo familiar llamarlo periódicamente a ver cómo están todos, ¿sí? Y cuando hoy captamos que hay algo que está mal, ya se le envía ambulancia o puede ir al centro de salud, etcétera. Hay distintos mecanismos para el paciente que tiene falta de aire, que es el problema acá, la neumonía. Ahí ese paciente ya entra a un centro de salud. Pero entonces los 7 que son considerados del grupo familiar, que está aislado, por más que no tengan síntomas, ¿ya son considerados aislado y van dentro de los números? Contacto estrecho es aislado, se lo considera positivo. Aquel que vive con un familiar estrecho en la misma casa, come en la misma mesa, comparte el mismo baño, elementos para comer, vasos, platos, cubiertos, etcétera, es un paciente que se considera positivo. Y hay que aislarlo, aunque no tenga síntomas, hay que aislarlo, porque es un paciente que hay que aislarlo 14 días porque se considera ya contacto estrecho y es positivo. Doctor, le planteamos 2 escenarios. El peor sería que la gente en estos días sigue saliendo, continúan las actividades en las casas, reuniones, juntadas, reuniones sociales, sigue haciendo vida totalmente normal. Con eso, ¿qué nos espera? En ese escenario es malo porque no vamos a poder frenar en estos 7 días, 10 días que yo le comentaba que empieza la curva a aflojar. No la vamos a poder aflojar y el sistema de salud va a saturar rápidamente. Entonces, si la gente toma ese camino, es un camino equivocado, es un camino que no ayuda a nadie, no los ayuda a ellos mismos tampoco, y en pocas semanas, o le diría en 2 semanas, podemos tener el sistema de salud absolutamente colapsado. Entonces, esto no depende solamente de comprar ambulancias, no depende solamente de armar carpas con cama y oxígeno, no depende solamente de tratar de conseguir más médicos o que traigan aviones con recursos. No depende de eso solamente. Lo más importante de esto es que la gente se cuide y no se contagie. Eso es lo más importante. Que no haya tanta transmisión del virus, porque cuanto más pacientes enfermos, más van a entrar en ese 10% que requieren hospitalización. Y el otro escenario, doctor, sería que la gente respete las normas. ¿Qué podría pasar entonces de acá a 10 días? Si la gente respeta las normas, indefectiblemente la tasa de contagios baja
y la cantidad de gente que requiere ir a un hospital es menor. Ese impacto, como yo le decía, lo vamos a ver la semana que viene, recién reflejado en la curva, el resultado del aislamiento, no se ve inmediatamente. Y si eso ocurre, nosotros podemos mejorar un montón de cosas del sistema de salud que queremos hacer, ampliar algo que después en unos meses seguramente se va a desarmar, porque no va a hacer falta tener carpas en el hospital, ¿se entiende? Con una pandemia uno tiene que expandirse lo máximo posible y provocar en la gente ese mensaje de responsabilidad para que se empiecen a cuidar. Si el escenario es el escenario que la gente se cuida, seguramente esto lo vamos a pasar mucho mejor. Igualmente, no siendo pesimista, sino realista, una pandemia que ha golpeado a los mejores sistemas de salud del mundo, no tenemos que pensar que si nos aislamos 14 días el problema se solucionó. No es así. Depende de nosotros, de nuestras conductas individuales y colectivas. Colectivas es que no nos juntemos en grupos, asados, somos jóvenes, no nos pasa nada. Sí les pasa. Primero que hemos tenido la semana pasada muchos pacientes menores de 40 años fallecidos. Muchos, ¿eh? Y después, que esos pacientes que son asintomáticos, esos jóvenes que comen asado, que salen y que se juntan de manera clandestina, van a su casa y pueden contagiar a sus padres. Y sus padres pueden tener diabetes, hipertensión, obesidad, o simplemente tener más de 65 años y tienen un riesgo de morir muy alto. O sea que depende de todos nosotros, no solamente los jóvenes, de todos nosotros, de cuidarnos y no diseminar el virus. Por último, doctor, usted mencionaba recién las redes sociales que facilitan mucho la comunicación, pero también a través de las redes sociales se puede leer tweets como el siguiente: salgamos todos a la calle, que se enferme el que se tenga que enfermar, que se cure el que se tenga que curar y que se muera el que tenga que morir. En 2 meses no hablamos más de coronavirus. ¿Qué le contestaría? Bueno, no es la opinión general de la gente. El problema de esto probablemente hay que ver la edad de quien lo escribió, porque es una persona que probablemente sea joven y diga, si yo me contagio, porque se me contagió un amigo, un vecino que tiene 18 o 22 años y no le pasó nada. Seguro, a muchos jóvenes esta enfermedad les pasa como una pequeña gripe, pero hemos visto en Salta, en la Argentina, pero sobre todo en Salta, gente joven muerta. O sea que uno no sabe, siendo joven, no sabe si va a entrar dentro de ese pequeño grupo de pacientes jóvenes que han muerto. Esto es muy serio. No hay que tomárselo como que este virus en dos meses terminó y nunca más. Hay que tomárselo con mucha responsabilidad. Por eso yo apelo a los jóvenes, que son los que más salen, no son los únicos que salen, porque la gente grande también sale, pero los jóvenes son los que más salen porque saben que el riesgo es menor, pero no es cero. No es cero. Y por ahí tienen un amigo en ese asado que tiene obesidad o tiene diabetes o tiene cualquier enfermedad autoinmune que le baja las defensas y ese amigo puede tener riesgo de morir. Entonces esto es muy serio, muy serio. Las redes sociales en esta pandemia pueden ayudar o pueden perjudicar, yo coincido con usted, pero depende de todos nosotros que las redes sociales nos ayuden también a promover esto. De esto vamos a salir. Yo estoy seguro que vamos a salir. El tema que no es mañana, no es dentro de 2 semanas, eso seguro. Y de que va a dejar muchas secuelas en el camino, también estoy seguro. Lo que hay que tratar entre todos, no solamente los médicos, entre todos, de que estas secuelas sean las menores posibles. Doctor, ha sido usted muy gentil, le agradecemos muchísimo, es invalorable, de verdad, el tiempo que nos ha dispensado y seguramente quedaremos a la espera de que en 2 semanas la situación sea totalmente distinta para bien. Gracias, doctor, que tenga un lindo día. Gracias a ustedes. Hasta luego.